Gracias, señora presidenta. Señorías, en el 2012, bajo el Gobierno del Partido Popular, asistimos a los mayores recortes sociales que hemos vivido en la democracia. La única razón era la de garantizar la sostenibilidad financiera y en esa razón no solo sirvió para arrebatar los derechos universales, muchos derechos universales a la ciudadanía, sino que también sirvió como excusa para eliminar herramientas de gestión democráticas. Esto último fue lo que le ocurrió al Consejo Económico y Social de Cantabria, un órgano cuya función consultiva y de asesoramiento a través del estudio y análisis de las propuestas realizadas por el Gobierno que afectasen a las condiciones socioeconómicas de Cantabria. Este estudio lo realizaban diferentes representantes del mundo social, sindical, empresarial y económico. Y aún conviniendo que su organización, tal y como establecía la ley de creación, no era la más adecuada, es de justicia considerar que la existencia de un Consejo Económico y Social, como existe en otras comunidades autónomas, puede mejorar no solo la labor del Gobierno, sino que también contribuirá a la transparencia y a la construcción de mejores y más cauces de información de la población de Cantabria. El pasado viernes tuve la ocasión de reclamar el Consejo Económico y Social en la Comisión de Industria como lugar para consensuar un plan industrial para Cantabria. Son necesarios espacios como el Consejo Económico y Social para debatir las decisiones de calado de nuestra comunidad, las decisiones que deben trascender a un Gobierno y que deben de ser proyectos autonómicos a largo plazo. Si algún día queremos tener políticas públicas continuadas en el tiempo, estamos condenados a hacerlas de manera consensuada, y en espacios como el Consejo Económico y Social es donde se pueden hacer estos consensos. Por ello, reclamamos que no solo se cree el Consejo Económico y Social, sino que también esté compuesto por la más amplia representación posible. En este sentido, consideramos esencial que haya una representación política de todos los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria, de modo que los acuerdos adoptados en este marco del Consejo puedan ser susceptibles de ser la base de acuerdos políticos que garanticen la continuidad de las resoluciones adoptadas en este Consejo en el tiempo. Si, por ejemplo, y le tengo aquí presente, el señor consejero de Industria trabajase con el Consejo Económico y Social en el futuro Plan Industrial de Cantabria, el resultado de este plan consensuado dentro de este Consejo podría ser adoptado como compromiso por todas las fuerzas parlamentarias, dado que éstas habrían podido participar y elaborar en la discusión de las propuestas de dicho plan. Contrariamente a la Ley 6/1992 que regía el anterior Consejo Económico y Social, creemos que la participación política de este órgano es fundamental para garantizar que las resoluciones adoptadas en el Consejo tengan trascendencia en esta Cámara y, por ende, en el Gobierno de Cantabria. Si bien el nombramiento por parte del Gobierno de Cantabria, de los participantes que decía el Gobierno de Cantabria, se tendría que reducir al mínimo posible con el fin de garantizar la independencia del Consejo y su objetividad. Continuando con su composición, consideramos imprescindibles que representantes de la Academia estén dentro de este Consejo Económico. Es de sentido común que la Universidad de Cantabria no solo tenga voz, sino que también tengan voto dentro del Consejo. No olvidemos, y acabamos de hablar de una moción sobre el mundo ganadero, también tiene que estar el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como el agroindustrial, como parte importante y estructural del sistema económico y social cántabro. Por ello, como es obvio, deben estar dentro de este espacio estas asociaciones y sindicatos. No menos importante es facilitar la participación de la sociedad civil, auténtico termómetro de la situación económica y social de nuestra comunidad. En este sentido, no nos referimos exclusivamente a lo recogido en la anterior ley, en la que se reservaba un espacio para personas de reconocido prestigio en materia económica y social y asociaciones, entidades e instituciones con incidencia en el ámbito económico y social de Cantabria y que eran elegidos por el Consejo de Gobierno, cosa que podría modificarse para que la representación surgiera de la propia sociedad civil. Por eso tenemos que prever mecanismos para abrir las discusiones que se lleven a cabo dentro. ¿Le pasa algo, señor presidente? Ah, vale. Continúo entonces.
Tenemos que abrir a la participación de la sociedad civil, así como establecer una metodología para recoger e incluir estas aportaciones. Un ejemplo de esto lo hemos tenido muchos que lo conocemos, como es la famosa plataforma de afectados por la hipoteca, o mejor dicho, su antecesora, que fue V de Vivienda, la cual avisó de la burbuja inmobiliaria y muchos de los aquí presentes lo ignoraron y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de no hacer caso a la sociedad civil. Pero es que la recuperación del Consejo Económico y Social es algo que, dada la descentralización de las competencias en las autonomías, cabe ser interpretado como una obligación por parte de los gobiernos autonómicos de acuerdo con el artículo 131.2 de la Constitución española. Su función como órgano consultivo podría ser un contrapunto a las decisiones que puede ejercer un gobierno de manera unilateral, valiéndose de sus facultades legislativas o de su mayoría en esta Cámara, como bien vimos en el pasado que hizo el Gobierno de Ignacio Diego. En este sentido, la función del Consejo Económico y Social se presenta como fundamental a la hora de mantener el equilibrio entre los intereses del Gobierno y los intereses reales de la ciudadanía. Para ello es necesario que la función consultiva sea obligada en todas las materias que sean recogidas dentro del ámbito del Consejo Económico y Social de Cantabria. En este sentido, respaldamos lo que decía la anterior ley que regulaba estas materias en las siguientes: economía, fiscalidad, relaciones laborales, salud laboral, empleo, asuntos sociales, agricultura y pesca, deporte y cultura, salud y consumo, medio ambiente, transporte y comunicaciones, industria y energía, vivienda y desarrollo regional. En general, el Consejo debe atender los debates y necesidades sociales que surgen en Cantabria, como son el plan de industria o las propuestas surgidas desde la propia sociedad civil. Por eso se debe de mantener la capacidad del Consejo para elaborar informes o estudios por iniciativa propia. Este carácter consultivo podría quedar en un mero trámite administrativo si no se dota a los informes del Consejo de un carácter preceptivo. Y es que estamos acostumbrados a que la participación de la sociedad civil no tenga carácter vinculante y que la participación en el gobierno de su tierra sea una quimera. Por eso reclamamos que este Consejo tenga que ser consultado de manera obligada y que los informes emitidos tengan carácter preceptivo. De lo contrario, nos podríamos ahorrar el tiempo que estamos con esta PNL y mucho más allá, nos podríamos ahorrar el tiempo de futuros participantes en este Consejo si no se hace de esta manera. La época de los informes, los planes o los proyectos tiene que terminar. Eso de hacer presentaciones propagandísticas del gobierno de turno y que luego estos planes se almacenen en las estanterías, se tiene que terminar, señorías. Como sucedió, como bien dije el otro día en la Comisión de Industria, con el documento Una apuesta estratégica para la industria de Cantabria, que fue elaborado por el anterior Consejo, que no solo no fue utilizado, sino que también fue despreciado, como bien le dije al señor consejero de Industria el viernes pasado. Necesitamos que los órganos del Consejo Económico y Social tengan un peso específico en la política de Cantabria. Y si estos dictámenes o informes son de carácter preceptivo, debemos de dar a este Consejo el tiempo necesario para emitir su dictamen. Consideramos que los 10, 15 días que se daban para emitir estos dictámenes son insuficientes en el tiempo. Recordamos, por tanto, que previa aprobación de la correspondiente ley para la recuperación de este Consejo se revisen estos plazos consultando precisamente a los miembros que formaron parte de estos consejos anteriormente. Por último, y no por ello lo menos importante, en el pasado se justificó por parte del Gobierno del Partido Popular que este Consejo era para reducir gastos. Pues bien, no queremos que alguien vuelva a poder justificar esta decisión. No queremos que se vuelva a decir por estos motivos. Creemos que el principio de austeridad debe de imperar en el régimen económico de este órgano y que la creación de este Consejo no debe de suponer un perjuicio para esta Cámara, sino que su coste, que tiene que ser reducido, debe de compensar con creces su gasto, porque entendemos que es necesario compensar y equilibrar las decisiones del Gobierno y orientarlas hacia intereses reales de la ciudadanía. Muchas gracias.